En un mundo lleno de ruido y confusión, a veces olvidamos buscar las respuestas en el lugar más obvio. Hoy nos embarcamos en un viaje para descubrir una verdad profunda. Una verdad que ha estado con nosotros desde el principio de los tiempos, pero que a menudo pasa desapercibida en el bullicio de nuestra vida cotidiana. Hoy exploramos la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría no es simplemente conocimiento. No es simplemente tener respuestas a preguntas o soluciones a problemas. La sabiduría es la capacidad de usar ese conocimiento de manera efectiva para navegar por la complejidad de la vida. Y la sabiduría más profunda, la más verdadera, viene de un lugar más alto, viene de Dios. En este video, vamos a explorar juntos el poder de esta sabiduría divina. Vamos a descubrir cómo puede transformar nuestras vidas, cómo puede guiarnos a través de los desafíos más difíciles y cómo puede llevarnos a una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Antes de continuar, te agradecería que por favor le dieras like a este video, para que este video pueda llegar a muchas más personas. Si no quieres perderte ninguno de mis videos, suscríbete y activa la campanita. La sabiduría que viene de Dios nos lleva a una gratitud más profunda. Nos ayuda a ver todas las bendiciones en nuestras vidas, a apreciar los dones que Dios nos ha dado, a dar gracias en todas las circunstancias. La sabiduría de Dios nos muestra que la gratitud no es solo para los buenos tiempos, sino también para los tiempos difíciles. Nos enseña a dar gracias en medio de las pruebas, a encontrar alegría en medio de la tristeza, a tener esperanza en medio de la desesperación. La sabiduría de Dios también nos da la capacidad de expresar nuestra gratitud a los demás. Nos enseña a apreciar a las personas en nuestras vidas, a valorar las relaciones que tenemos, a mostrar amor y bondad a los demás. Y la sabiduría de Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos da la seguridad de que, no importa lo que enfrentemos, Dios está con nosotros, y Él es más grande que cualquier desafío que podamos enfrentar. Como dice en el libro de Salmos, capítulo 111, versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. La sabiduría que viene de Dios nos lleva a una humildad más profunda. Nos ayuda a ver nuestras propias limitaciones, a reconocer nuestra necesidad de Dios, a depender de Él en todas las cosas. La sabiduría de Dios nos muestra que la humildad no es debilidad, sino fuerza. Nos enseña a ser humildes en el éxito, a ser pacientes en la prueba, a ser generosos en la abundancia. La sabiduría de Dios también nos da la capacidad de pedir perdón. Nos enseña a admitir nuestros errores, a buscar la reconciliación, a hacer las paces con los demás. Y la sabiduría de Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos da la seguridad de que, no importa lo que enfrentemos, Dios está con nosotros y Él es más grande que cualquier desafío que podamos enfrentar. Como dice en el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La sabiduría que viene de Dios nos lleva a una fe más profunda y a una confianza más fuerte en Él. Nos ayuda a confiar en Dios en todas las circunstancias, a creer en sus promesas,
a descansar en su amor. La sabiduría de Dios nos muestra que la fe no es ciega, sino que se basa en la realidad de quién es Dios y lo que ha hecho. Nos enseña a ver a Dios en todas las cosas, a reconocer su mano en nuestras vidas, a confiar en su plan perfecto. La sabiduría de Dios también nos da la confianza para enfrentar los desafíos de la vida. Nos recuerda que Dios está en control, que Él es nuestro refugio y fortaleza, que podemos confiar en Él en medio de las tormentas de la vida. Y la sabiduría de Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos da la seguridad de que, no importa lo que enfrentemos, Dios está con nosotros y Él es más grande que cualquier desafío que podamos enfrentar. Como dice en el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santo es la inteligencia. La sabiduría que viene de Dios no es solo para esta vida, es para la eternidad. Nos prepara para un futuro con Dios, un futuro lleno de gozo y paz. La sabiduría de Dios nos da una perspectiva eterna. Nos ayuda a ver más allá de las circunstancias temporales, a valorar las cosas eternas sobre las temporales. Nos enseña a buscar primero el reino de Dios y su justicia. La sabiduría de Dios también nos da la esperanza de la vida eterna. Nos recuerda que esta vida no es todo lo que hay una vida futura con Dios, que es mejor de lo que podemos imaginar. Y la sabiduría de Dios nos da la seguridad de nuestra salvación. Nos recuerda que somos amados por Dios, que somos perdonados por Dios, que somos aceptados por Dios. Como dice en el libro de Proverbios capítulo 3, versículos 13 al 14, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. La sabiduría que viene de Dios no solo nos informa, sino que nos transforma, nos cambia desde adentro hacia afuera, nos hace más parecidos a Cristo. La sabiduría de Dios nos convence de nuestro pecado, nos lleva al arrepentimiento y nos guía en el camino de la justicia. Nos ayuda a crecer en fe, esperanza y amor. La sabiduría de Dios también nos da la capacidad de perdonar a los demás, de mostrar misericordia, de extender la gracia. Nos enseña a amar a nuestros enemigos, a bendecir a aquellos que nos maldicen, a orar por aquellos que nos persiguen. Y la sabiduría de Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos da la seguridad de que, no importa lo que enfrentemos, Dios está con nosotros y Él es más grande que cualquier desafío que podamos enfrentar. Como dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría que viene de Dios no es solo para nosotros como individuos. También es para nuestra comunidad. Es para nuestras familias, nuestras iglesias, nuestras ciudades y naciones. La sabiduría de Dios nos enseña a vivir en armonía con los demás. Nos muestra cómo resolver conflictos, cómo trabajar juntos para el bien común, cómo cuidar a los menos afortunados entre nosotros. La sabiduría de Dios también nos guía en cómo debemos liderar. Nos enseña a ser justos, a ser humildes,
a servir a los demás. Nos muestra cómo liderar con amor y compasión, no con fuerza o miedo. Y la sabiduría de Dios nos une, nos recuerda que todos somos parte de la familia de Dios, que todos somos amados por Dios, que todos tenemos un papel que desempeñar en el reino de Dios. Así que mientras buscamos la sabiduría que viene de Dios, recordemos siempre aplicarla en nuestra comunidad. Recordemos siempre buscar a Dios en cada interacción, en cada conflicto, en cada oportunidad de servicio. La sabiduría que viene de Dios no es solo para los momentos de reflexión tranquila o estudio bíblico. Es para nuestra vida diaria. Es para cada decisión que tomamos, cada relación que tenemos, cada desafío que enfrentamos. La sabiduría de Dios nos guía en cómo debemos tratar a los demás. Nos enseña a ser amables, a ser generosos, a ser compasivos. Nos muestra cómo amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La sabiduría de Dios también nos guía en nuestras decisiones. Nos ayuda a discernir lo que es correcto y lo que es incorrecto, a entender las consecuencias de nuestras acciones, a tomar decisiones que honren a Dios y beneficien a los demás. Y la sabiduría de Dios nos da esperanza en medio de las pruebas. Nos recuerda que Dios está en control, que Él tiene un plan para nuestras vidas, que podemos confiar en Él en medio de la incertidumbre. Así que mientras buscamos la sabiduría que viene de Dios, recordemos siempre aplicarla en nuestra vida diaria. Recordemos siempre buscar a Dios en cada momento, en cada decisión, en cada relación. Si queremos entender verdaderamente la sabiduría que viene de Dios, debemos buscar en su palabra. La Biblia no es solo un libro de historia o un conjunto de reglas. Es una revelación de la sabiduría de Dios. A través de las Escrituras, Dios nos muestra cómo vivir nuestras vidas de una manera que refleje su sabiduría. Nos enseña a amar a nuestro prójimo, a perdonar a aquellos que nos han hecho daño, a buscar la justicia y a caminar humildemente con Él. La sabiduría de Dios se encuentra en los mandamientos que nos da, en las promesas que hace, en las historias que cuenta. Cada palabra, cada versículo, cada libro de la Biblia es una manifestación de la sabiduría de Dios. Pero la sabiduría de Dios no es algo que podamos entender completamente por nuestra cuenta. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para iluminar nuestras mentes, para abrir nuestros corazones, para guiarnos en la verdad. Así que, mientras exploramos la sabiduría que viene de Dios, recordemos siempre buscar en su palabra, orar por su guía y estar dispuestos a escuchar su voz. Sabiduría de Dios se encuentra en el amor, la bondad, la paciencia, la justicia. Para entender la sabiduría que viene de Dios, primero debemos mirar al mundo que nos rodea. La creación misma es un testimonio del poder y la sabiduría de Dios. Piensa en la majestuosidad de las montañas, la vastedad del océano, la complejidad de un solo átomo. Cada uno de estos es un reflejo de la sabiduría de Dios. Cada uno de ellos nos muestra que hay un orden, un propósito, un diseño en todo lo que existe. La sabiduría de Dios se manifiesta en la forma en que el sol sale cada mañana, en la forma en que las estaciones cambian, en la forma en que cada criatura juega su papel en el equilibrio de la vida. Todo esto nos habla de una sabiduría más allá de nuestra comprensión.
Pero la sabiduría de Dios no se limita a la creación física. También se encuentra en la forma en que vivimos nuestras vidas, en las decisiones que tomamos, en la forma en que tratamos a los demás. La sabiduría de Dios se encuentra en el amor, la bondad, la paciencia, la justicia. Finalmente, la sabiduría que viene de Dios nos lleva a una relación más profunda con Él. Nos invita a conocerle más íntimamente, a confiar en Él más plenamente, a amarle más profundamente. La sabiduría de Dios nos muestra que Él no es un Dios lejano e inalcanzable. Es un Dios que está cerca, un Dios que nos ama, un Dios que desea tener una relación con nosotros. La sabiduría de Dios nos invita a entrar en su presencia con humildad y reverencia. Nos enseña a orar, a escuchar, a buscar su rostro. Nos muestra cómo podemos conocer a Dios de una manera real y personal. Y la sabiduría de Dios nos da la seguridad de que no estamos solos. Nos recuerda que Dios está con nosotros en cada momento, en cada circunstancia, en cada desafío. Como dice en el libro de Proverbios capítulo 2, versículos 6 al 7, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la verdadera sabiduría para los justos. Es escudo para los que caminan en integridad. La sabiduría que viene de Dios nos lleva a un amor más profundo. Nos ayuda a amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Y a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La sabiduría de Dios nos muestra que el amor no es solo un sentimiento, sino una elección. Nos enseña a amar incluso cuando es difícil, a amar incluso cuando no somos amados a cambio, a amar incluso cuando duele. La sabiduría de Dios también nos da la capacidad de recibir amor. Nos enseña a abrir nuestros corazones, a aceptar el amor de Dios, a permitir que ese amor nos transforme. Y la sabiduría de Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos da la seguridad de que, no importa lo que enfrentemos, Dios está con nosotros y Él es más grande que cualquier desafío que podamos enfrentar. Como dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hemos viajado juntos a través de un viaje de descubrimiento, explorando la sabiduría que viene de Dios. Hemos visto cómo esta sabiduría se manifiesta en la creación, en la palabra de Dios, en nuestra vida diaria, en nuestra comunidad, en nuestra relación con Dios, en nuestra transformación personal, en la eternidad, en la fe y la confianza, en la gratitud, en la humildad y en el amor. La sabiduría que viene de Dios es más que conocimiento. Es una forma de vivir, una forma de amar, una forma de servir. Es una invitación a conocer a Dios más íntimamente, a confiar en Él más plenamente, a amarle más profundamente. Como dice en el libro de Proverbios capítulo 2 versículo 6, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Que esta sabiduría divina nos guíe en cada paso de nuestro viaje, nos ilumine en cada decisión que tomemos y nos llene de amor, gozo y paz. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de descubrimiento.
Que la sabiduría que viene de Dios te acompañe siempre. Todos en algún momento nos enfrentamos a decisiones que pueden cambiar el rumbo de nuestra vida. Decisiones que no se pueden tomar a la ligera, porque de ellas dependen cosas tan importantes como nuestra paz interior, nuestro futuro, nuestra familia e incluso nuestro propósito en Dios. Hay caminos que parecen correctos, pero terminan llevándonos al dolor, al fracaso o a la confusión. Y en medio de esa encrucijada hay una pregunta que todos nos hacemos tarde o temprano. ¿Cómo saber qué es lo correcto? ¿Cómo tomar la mejor decisión cuando todo parece incierto? Hoy quiero que hablemos de eso, sin religiosidad, sin complicaciones, sino desde lo más profundo del corazón y desde la sabiduría eterna que nos dejó Dios en su palabra, porque aunque muchas veces buscamos consejo en la gente, en nuestras emociones o en lo que nos conviene a corto plazo, la verdadera guía para tomar decisiones está en la Biblia. No es un libro viejo lleno de reglas, es un mapa vivo lleno de luz para cuando no sabes a dónde ir. Dice el Salmo 119, versículo 105, «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». ¿Te das cuenta? Dios no quiere que tomes decisiones a ciegas. Él quiere alumbrar tu camino. Pero aquí va algo más profundo. Tomar una buena decisión no siempre se trata de elegir entre lo bueno y lo malo. A veces se trata de elegir entre lo bueno y lo correcto, entre lo urgente y lo importante, entre lo que te emociona y lo que te edifica. Y para eso necesitas más que lógica, necesitas discernimiento. Y ese discernimiento viene de pasar tiempo con Dios, de conocer su voz, de entender sus principios, de rendir tu voluntad para que Él la transforme y la dirija. En este video vamos a ver cómo tomar grandes decisiones con sabiduría bíblica. Vamos a hablar de lo que nadie te dice cuando estás a punto de decidir, de cómo escuchar a Dios en medio del ruido, de cómo vencer el miedo a equivocarte y de cómo aprender a confiar incluso cuando no entiendes. Porque cuando decides con Dios, no solo eliges bien, eliges con propósito. Así que quédate conmigo hasta el final, porque te aseguro que cada parte de este mensaje puede darte luz justo donde más la necesitas. Prepárate, porque esto no va a ser un simple video, va a ser una guía espiritual para tu alma. Parte 1. La primera clave para tomar decisiones con sabiduría bíblica es reconocer que tú no sabes todo, pero Dios sí. Y esto puede sonar obvio, pero créeme que es lo más difícil para muchas personas, porque cuando enfrentamos una decisión grande, lo primero que hacemos es buscar dentro de nosotros una respuesta, como si tuviéramos todas las herramientas. Y la verdad es que no las tenemos. Tenemos emociones que cambian, tenemos pensamientos que se contradicen y a veces tenemos heridas que distorsionan lo que creemos que es lo mejor para nosotros. La Biblia lo deja claro en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. ¿Te das cuenta de lo que dice ese texto? No te apoyes en tu lógica, no te apoyes en tu forma de ver las cosas, porque aunque tú veas una puerta abierta, eso no significa que es Dios el que la abrió. Y aunque tú sientas paz en algo, eso no significa que es correcto, porque hay emociones que vienen del alma,
no del espíritu. Reconocer que tú no sabes todo, pero Dios sí, es un acto de humildad. Es decirle al Señor: Padre, yo no entiendo qué está pasando. No tengo todas las piezas del rompecabezas, pero tú sí las tienes. Tú ves el cuadro completo, yo solo veo un pedacito. Y esa actitud abre el cielo, porque cuando Dios ve un corazón rendido, un corazón que reconoce su necesidad de guía, entonces Él interviene, Él habla, Él dirige. Mira, muchas veces el error no está en la decisión que tomamos, sino en que la tomamos sin preguntar, porque la soberbia no siempre grita. A veces se disfraza de independencia, de yo puedo solo, de Dios está ocupado con cosas más grandes, o de esto no es tan importante como para molestar a Dios. Pero si Jesús mismo, siendo Dios en la tierra, se apartaba a orar antes de tomar decisiones claves, ¿quiénes somos nosotros para no hacer lo mismo? Cuando eliges reconocer a Dios antes que a tu propio criterio, estás construyendo tu vida sobre roca. No vas a evitar las tormentas, pero vas a estar firme. ¿Y sabes algo más? Tomar decisiones sabias no es cuestión de inteligencia, es cuestión de dependencia, porque cuando tú dependes de Dios, hasta lo que no entiendes comienza a tener sentido con el tiempo. Entonces, si hoy estás frente a una decisión grande, tu primer paso no es pensar más, es rendirte más. Es decirle a Dios: no quiero decidir sin ti, porque sin ti puedo estar eligiendo mi propia ruina disfrazada de bendición. Esa oración humilde tiene más poder que 1000 estrategias humanas. Así que grábate esto en el corazón. Reconocer que tú no sabes todo, pero Dios sí, es el principio de la verdadera sabiduría. Porque la sabiduría no empieza con entender, empieza con rendirse. La segunda clave para tomar decisiones con sabiduría bíblica es buscar a Dios en oración antes de moverte. Y aquí quiero que te detengas un momento y lo pienses conmigo. ¿Cuántas decisiones importantes en tu vida has tomado sin orar? Y no me refiero a decir una frase rápida como Señor, guíame, y salir corriendo a hacer lo que tú quieres. No me refiero a oraciones de compromiso o por costumbre. Me refiero a oraciones profundas, sinceras, donde tú abres tu corazón delante de Dios y esperas su respuesta. La mayoría de los errores en la vida se cometen porque las personas se mueven antes de orar, porque toman decisiones con los ojos naturales, viendo solo lo que está al frente, sin consultar con el Creador del universo. Y lo triste es que muchas veces oramos después de haber fallado, cuando ya no queda más opción, cuando el daño está hecho. Pero la sabiduría bíblica siempre te va a llevar a buscar a Dios primero. Jesús lo dijo claramente en Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Mira cómo es el orden divino. Primero pides, después buscas y luego llamas. En otras palabras, antes de salir corriendo a tomar una decisión, primero tienes que detenerte a orar. Primero tienes que pedir dirección, buscar la presencia de Dios y tocar la puerta de su sabiduría hasta que Él te responda. La oración no es una pérdida de tiempo, es una inversión en tu futuro. Porque mientras más oras antes de decidir,
más proteges tu vida de consecuencias innecesarias. El que ora se ahorra lágrimas. El que ora se ahorra cicatrices. El que ora evita caminos que parecen bonitos pero están llenos de trampas. Quiero contarte algo que pasa mucho en la vida real. Algo que seguro te ha pasado a ti o a alguien que conoces. A veces la gente está por tomar una decisión grande, como cambiar de ciudad, empezar un negocio, casarse, aceptar un trabajo o invertir su dinero. Y todo parece tan lógico, tan atractivo, que no se detienen a orar. Pero meses después, están llorando porque lo que parecía una bendición se convirtió en un problema. Y no es que Dios no quiera bendecirte, es que Dios quiere guiarte. Porque las puertas que Dios abre, nadie las cierra. Pero las puertas que tú mismo abres sin consultarlo, pueden convertirse en tu prisión emocional, espiritual y hasta financiera. La oración no solo es para pedir lo que quieres, es para alinearte con lo que Dios quiere. Porque muchas veces, lo que tú quieres te emociona, pero lo que Dios quiere te edifica. Y ahí está el problema de muchos. Oran solo para que Dios les confirme lo que ya decidieron en su corazón, pero no oran para rendirse y decirle: Señor, si esto no es tuyo, quítalo de mi camino, aunque me duela. ¿Sabes qué hizo Jesús antes de ir a la cruz? Oró. Y no fue una oración corta ni superficial, fue una oración de rendición. En Lucas capítulo 22, versículo 42, Jesús dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es oración verdadera. No es buscar que Dios se alinee a ti, es buscar alinearte tú a Dios. Por eso te digo con todo mi corazón, nunca tomes una decisión importante sin orar. Nunca. No importa qué tan urgente parezca la situación. No importa cuánta presión tengas. No importa cuán bonito se vea el camino. Detente y ora. Porque lo que tú no ves, Dios sí lo ve. Lo que tú no entiendes, Dios ya lo entendió. Y lo que tú no sabes, Dios lo sabe todo. La oración te da paz, te da claridad, te da fuerza, pero sobre todo te da dirección. La oración no cambia a Dios, te cambia a ti. Y cuando tú cambias tu corazón en la presencia de Dios, las decisiones se vuelven más fáciles de tomar. Porque ya no estás eligiendo desde tu debilidad, estás eligiendo desde la fortaleza que viene del cielo. Así que si hoy estás frente a una decisión grande, no te apresures. No permitas que la ansiedad te empuje a moverte antes de tiempo. En vez de correr, arrodíllate. En vez de hablar, ora. En vez de decidir por impulso, decide con oración. Recuerda siempre esto. Las mejores decisiones nacen en la intimidad con Dios, no en la lógica humana. Porque los caminos de Dios no siempre son los más fáciles, pero siempre son los más seguros. La tercera clave para tomar decisiones con sabiduría bíblica es: no te guíes solo por lo que ves, guíate por lo que Dios dice. Y aquí quiero que vayamos más despacio, porque esto es algo que le pasa a la mayoría de las personas.
Vivimos en un mundo que te ha enseñado desde pequeño a confiar solo en lo que puedes ver, tocar y comprobar. Nos educaron para buscar pruebas, resultados visibles, cosas que se puedan medir. Y eso está bien en muchas áreas de la vida. Pero cuando se trata de tomar decisiones espirituales, ese pensamiento puede ser un gran obstáculo. Porque déjame decirte algo. Lo que ves con tus ojos muchas veces te engaña. Lo que parece estable puede estar a punto de caer. Lo que parece frágil puede estar lleno de fortaleza. Lo que parece una oportunidad puede ser una trampa. Y lo que parece un obstáculo puede ser la protección de Dios. Por eso la Biblia dice en 2 Corintios 5, 7. El pueblo de Israel pasó por esto una y otra vez. Dios les prometió la tierra prometida, una tierra buena, abundante, llena de bendiciones. Pero cuando enviaron a los espías a ver la tierra, ¿qué fue lo que vieron? Gigantes, ciudades fortificadas, personas más fuertes que ellos. Y por guiarse solo por lo que vieron, comenzaron a tener miedo y a dudar de lo que Dios había dicho. Fíjate bien en esto, porque es impresionante. Lo que veas puede hacer que olvides lo que Dios te prometió. Lo que tus ojos naturales perciben puede hacerte retroceder cuando Dios te está diciendo, avanza. Y ahí es donde está el gran peligro, creerle más a las circunstancias que a la palabra de Dios. Hay decisiones que parecen lógicas, porque todo alrededor te grita que es la mejor opción. Todo parece a tu favor. Todo luce bonito. Pero si Dios te dijo que no, es no. Porque detrás de lo bonito puede haber dolor. Detrás de lo estable puede haber traición. Y detrás de lo seguro puede haber esclavitud emocional o espiritual. Recuerda esto. El enemigo no te va a tentar con cosas feas. Te va a tentar con cosas atractivas, con cosas que despiertan tus deseos, con cosas que alimentan tu ego. No va a ponerte delante de un problema obvio. Va a disfrazar el problema de bendición. Por eso es tan importante tener discernimiento espiritual, no solo lógica humana, porque el discernimiento es la capacidad de ver más allá de lo que los ojos naturales ven. El discernimiento te permite escuchar la voz de Dios por encima del ruido del mundo. Y eso solo se desarrolla cuando tú eres una persona que conoce la palabra. Porque mientras más conozcas la palabra de Dios, más fácil es para ti identificar cuándo algo viene de Dios y cuándo no. Jesús mismo, cuando fue tentado en el desierto, venció al enemigo con la palabra, no con argumentos humanos. Cada vez que el enemigo le decía algo, Jesús respondía, escrito está. Así es como se gana una batalla espiritual. Así es como se toman decisiones sabias, porque al final no se trata de lo que ves. Se trata de lo que Dios ha dicho. No se trata de lo que otros opinan. Se trata de lo que Dios te prometió. No se trata de lo que parece lógico. Se trata de lo que el Espíritu Santo te está mostrando. Y aquí quiero que pienses en tu vida. ¿Cuántas veces has estado a punto de decidir algo solo porque todo a tu alrededor parece perfecto? ¿Cuántas veces has sentido que un camino es demasiado fácil y atractivo, pero en el fondo sabes que Dios no está ahí? Recuerda que el camino más corto no siempre es el mejor.
La salida más rápida no siempre es la correcta. La oferta más tentadora no siempre es de Dios. Entonces, antes de moverte, pregúntate: ¿esto está alineado con lo que Dios me ha hablado en su palabra? ¿Esto glorifica a Dios o solo alimenta mi orgullo? ¿Esto me acerca más a Dios o me aleja de Él? Porque si lo que vas a decidir te aleja de la oración, de la obediencia, de la humildad y de la paz espiritual, por más bonito que se vea, no es de Dios. Hay una frase muy poderosa que debes recordar siempre: lo que Dios bendice, permanece. Lo que tú fuerzas, se destruye. No quieras entrar a un lugar donde Dios no te ha llamado. No quieras abrir una puerta que Dios cerró por tu protección. Porque la sabiduría bíblica no solo te enseña a avanzar, también te enseña a esperar, a detenerte y a decir no cuando es necesario. Así que grábate esto en tu corazón. No te guíes solo por lo que ves. Guíate por lo que Dios dice. Porque tus ojos pueden ver lo temporal, pero Dios ve lo eterno. Parte 4. La cuarta clave para tomar decisiones con sabiduría bíblica es: rodéate de consejos sabios, no de opiniones comunes. Aquí quiero que hablemos de algo que pasa muy seguido, sobre todo en esta época donde todo el mundo tiene algo que decir. Tú vas a las redes sociales, publicas algo y de inmediato aparece una avalancha de opiniones. Le cuentas a alguien un problema personal y ya tiene una solución lista. Pero aquí va una verdad que tienes que guardar en tu corazón. No toda opinión es un buen consejo. Cuando estás por tomar una gran decisión en tu vida, uno de los mayores errores que puedes cometer es preguntarle a cualquiera. Porque muchas veces terminamos rodeados de gente que no tiene ni idea de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, pero les damos más peso a sus palabras que a lo que el Espíritu Santo nos está susurrando. La Biblia lo dice clarito en Proverbios capítulo 11, versículo 14. Donde no hay dirección sabia, el pueblo cae, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Fíjate que no dice en la multitud de opiniones, dice en la multitud de consejeros. Eso marca una gran diferencia. Un consejero no es cualquiera que habla. Un consejero es alguien con madurez, con experiencia, pero sobre todo, alguien que camina con Dios. No te rodees de personas que solo te dicen lo que quieres oír. Rodéate de personas que se atreven a decirte la verdad, incluso si te incomoda. Rodéate de personas que oran por ti, no que te envidian. Rodéate de personas que han pasado por procesos y han salido más fuertes en Dios, no de personas que se mueven solo por emoción o por lógica humana. Mira, hay momentos en la vida donde tú estás tan emocionalmente involucrado en una situación que no ves con claridad. Ahí es donde necesitas ojos prestados, pero no cualquier ojo, sino ojos espirituales. Necesitas a alguien que no tenga miedo de decirte: eso no es de Dios, aunque tú estés ilusionado. Alguien que te diga: espera un poco más, aunque tú estés desesperado. Alguien que no hable desde el alma, sino desde la sabiduría que viene de lo alto. Y no solo eso, también necesitas aprender a filtrar lo que escuchas, porque muchas veces escuchamos a todo el mundo menos a Dios.
Le damos más autoridad a lo que dice un amigo, una pareja, un jefe o incluso un influencer que a lo que dice la palabra. Y eso es un peligro, porque si estás tomando una decisión basada en lo que alguien más cree, sin pasar esa información por el filtro de la Biblia y la oración, entonces no estás decidiendo con sabiduría, estás simplemente reaccionando a tu entorno. Hay algo que aprendí con el tiempo y que quiero compartir contigo. Cuando Dios quiere hablarte, muchas veces usará personas que están en sintonía con su espíritu, no con tus emociones. Así que no menosprecies ese consejo sabio que llega en el momento justo, incluso si no es lo que tú querías escuchar. Tal vez esa persona no tiene 1000 seguidores, tal vez ni siquiera habla bonito, pero si está conectada con Dios, vale más que todos los likes del mundo. Y atención con esto. Hay consejos que suenan lógicos, pero están desconectados de la voluntad de Dios. Hay consejos que te empujan a hacer lo más fácil, lo más rápido, lo más cómodo, pero no lo más correcto. Porque lo correcto muchas veces duele. Lo correcto muchas veces implica esperar. Lo correcto muchas veces significa negarte a ti mismo. Y no todos están dispuestos a decirte eso. Por eso es tan importante rodearte bien. Quiero que lo pienses así. Cada persona que te aconseja está sembrando una semilla en tu mente. Y tarde o temprano, esa semilla va a dar fruto. Así que pregúntate siempre, ¿quiero que esta semilla crezca en mi vida? ¿Lo que esta persona me está diciendo me edifica espiritualmente o solo alimenta mis deseos? ¿Me impulsa a buscar más a Dios o me aleja de su presencia? Porque cuando tú eliges rodearte de consejeros sabios, no solo estás escuchando opiniones, estás permitiendo que Dios hable a través de otros. Y eso es parte de la humildad espiritual. Reconocer que no lo sabes todo. Y que muchas veces Dios usa voces externas para confirmarte internamente lo que Él ya te está mostrando. Así que si estás por tomar una decisión grande, haz una pausa y evalúa quiénes son las voces que estás dejando entrar en tu proceso. Tal vez necesitas cerrar algunos oídos para poder abrir bien los oídos del alma. Porque cuando el ruido de las opiniones baja, la voz de Dios se escucha con más claridad. Y nunca olvides esto. Los buenos consejeros te llevan a orar más, no a actuar más rápido. Los buenos consejeros no te empujan, te acompañan, no te manipulan, te edifican. Y sobre todo, no buscan quedar bien contigo. Buscan que tú quedes bien con Dios. Parte 5. La quinta clave para tomar decisiones con sabiduría bíblica es: aprende a esperar el tiempo correcto de Dios. Y mira, aquí quiero que me escuches con mucha atención, porque esto que te voy a decir puede marcar un antes y un después en tu manera de decidir. Porque hay algo que no siempre se predica, algo que no siempre se enseña, pero que está en toda la Biblia. No basta con tomar una buena decisión, también hay que tomarla en el tiempo correcto. Y aquí es donde muchos se equivocan. Aquí es donde muchos se desesperan. Aquí es donde muchos arruinan lo que pudo haber sido una gran bendición. Porque no todo lo que Dios te promete es para allá. No todo lo que Dios tiene preparado para ti es inmediato.
Hay cosas que son tuyas por promesa, pero que solo se van a manifestar cuando estés preparado, cuando tu corazón esté maduro, cuando tu carácter esté listo. La Biblia está llena de ejemplos de personas que tuvieron que esperar, no porque Dios se haya olvidado de ellos, sino porque Dios los estaba formando en el proceso. Y mira, esto es importante entenderlo. Esperar no es perder el tiempo. Esperar es ser procesado, es ser moldeado, es ser afinado en lo oculto para luego ser bendecido en lo público. Vamos a ver el caso de David. Dios lo ungió como rey cuando era un joven pastor de ovejas. Samuel lo llamó, lo ungió con aceite y lo declaró rey. Pero, ¿sabes cuánto tiempo pasó desde que Dios le dio la promesa hasta que se sentó en el trono? Pasaron muchos años, y esos años no fueron fáciles. David tuvo que huir, esconderse, ser perseguido, enfrentar batallas, ser traicionado. ¿Por qué? Porque antes de sentarse en el trono de Israel, David tenía que sentarse primero en el trono de la humildad, en el trono de la obediencia, en el trono de la confianza en Dios. Salmo capítulo 27, versículo 14 dice: Aguarda a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón. Sí, espera, Jehová. Mira que no dice solo espera, dice aguarda, que es un esperar con expectativa, con fe, con esperanza. Y también dice esfuérzate. Es decir, esperar a Dios también requiere esfuerzo. No es quedarte de brazos cruzados quejándote, porque las cosas no se te están dando ya. Es trabajar en tu interior. Es crecer mientras esperas. Es madurar en lo secreto para luego recibir en lo público. Muchos pierden grandes bendiciones porque toman decisiones antes de tiempo. Se adelantan a Dios. Quieren forzar las cosas. Y déjame decirte algo con mucho respeto y con mucho amor. Cuando tú fuerzas una puerta que Dios no ha abierto, tarde o temprano, esa puerta se te va a cerrar encima, porque Dios no trabaja bajo presión humana. Dios trabaja bajo su perfecta voluntad y en su perfecto tiempo. Mira, hay personas que quieren casarse y en lugar de esperar a que Dios les muestre a la persona correcta, se desesperan y se conforman con cualquiera. Y después lloran. Hay personas que quieren tener un negocio y en lugar de esperar la oportunidad de Dios, se lanzan por emoción. Y después vienen las deudas, el fracaso, el estrés. No es que Dios no quiera bendecirte. Es que Dios quiere protegerte de ti mismo, de tus prisas, de tus emociones inestables. Por eso es tan importante entender que el tiempo de Dios es tan perfecto como su promesa. No basta con saber lo que Dios te dijo. También debes aprender a discernir cuando Dios te lo quiere entregar. Porque todo lo que llega antes de tiempo puede convertirse en una carga, en una responsabilidad que todavía no estás listo para asumir. Y aquí te quiero dejar una frase para que la guardes en tu corazón. El tiempo de Dios nunca llega tarde, pero tampoco llega temprano. Llega cuando tu corazón está preparado para recibir lo que tus manos no saben manejar todavía. Mientras esperas, Dios te está enseñando cosas que no aprenderías de otra manera. Mientras esperas, Dios te está enseñando a depender de Él,
a confiar aunque no veas, a obedecer aunque no entiendas, a permanecer aunque te sientas solo. Porque el proceso no es un castigo, es una formación. Así que si estás en una temporada de espera, no la desperdicies, no la maldigas, no la vivas con amargura. Aprovecha este tiempo para fortalecer tu fe, para trabajar en tu carácter, para desarrollar tus dones, para servir a Dios con lo que tienes hoy. Porque cuando llegue lo que estás esperando, cuando Dios abra la puerta correcta, cuando llegue esa respuesta de lo alto, vas a darte cuenta que todo lo que viviste te preparó para sostener la bendición sin perder tu corazón. Grábate esto bien. Una bendición recibida antes de tiempo puede convertirse en una maldición. Pero una bendición recibida en el tiempo de Dios se convierte en un testimonio poderoso. Así que no corras por delante de Dios. No le pongas fechas a sus promesas. No le des ultimátums al cielo. Dios no trabaja bajo tus calendarios. Dios trabaja bajo su eternidad. Y su eternidad siempre es perfecta. La sexta clave para tomar decisiones con sabiduría bíblica es: no tengas miedo a equivocarte si vas tomado de la mano de Dios. Mira, aquí quiero que hablemos con sinceridad, desde el corazón, porque sé que esto es algo que le pasa a muchísima gente. Muchas veces el problema no es que no sepamos qué decisión tomar. El problema es que tenemos un miedo paralizante a equivocarnos. Y es que el miedo al error puede ser más destructivo que el error mismo. ¿Cuántas veces has sentido que ya sabes lo que tienes que hacer? Que Dios te ha mostrado un camino, pero te detienes porque piensas: ¿y si me equivoco? ¿Y si no era por aquí? ¿Y si después me arrepiento? Es como si quisieras que Dios te dé un mapa con cada paso detallado, con cada día escrito, con cada obstáculo señalado. Y la vida con Dios no funciona así. ¿Sabes por qué? Porque si Dios te mostrara absolutamente todo lo que va a pasar, ya no caminarías por fe, caminarías por vista. Y como ya lo vimos antes, la Biblia dice en 2 Corintios 5, 7, vuelvan a Él, confíen en Él y aprendan de la experiencia. Mira, en la Biblia hay un ejemplo que a mí me encanta, porque muestra exactamente esto. Es la historia de Pedro cuando caminó sobre el agua. ¿Recuerdas ese momento? Jesús iba caminando sobre el mar en medio de una tormenta. Y Pedro le dijo en Mateo capítulo 14, versículo 28, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dijo, ven. Y Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. ¿Sabes lo que eso significa? Que Pedro tomó una decisión arriesgada, una decisión de fe, una decisión que humanamente parecía imposible. Pero mientras mantuvo su mirada en Jesús, caminó sobre lo imposible. El problema fue que Pedro comenzó a mirar las olas, el viento, el peligro, y tuvo miedo. Y al tener miedo, comenzó a hundirse. Pero aquí está lo más hermoso. Cuando Pedro empezó a hundirse, no se perdió. No se ahogó. No quedó condenado. ¿Qué hizo Jesús? Extendió su mano y lo sostuvo. Porque cuando tú caminas tomado de la mano de Dios, incluso si fallas, incluso si te hundes un poco, Él está ahí para levantarte.
Por eso te digo hoy con todo mi corazón, no tengas miedo a equivocarte si estás buscando a Dios de verdad. No tengas miedo de dar un paso de fe si has orado, si has buscado consejo sabio, si has esperado en el Señor. Porque la fe no garantiza un camino sin dificultades, pero sí garantiza que no estarás solo. El miedo a equivocarte muchas veces es una estrategia del enemigo para mantenerte estancado. El enemigo quiere que no avances, que no crezcas, que no tomes riesgos santos, que no te atrevas a soñar. Pero Dios quiere todo lo contrario. Dios quiere que te lances en fe, que confíes en que Él te guiará, que te atrevas a salir de la barca aunque el mar esté bravo. Hay una frase muy poderosa que quiero que guardes en tu corazón. Es mejor equivocarte buscando a Dios que acertar alejándote de Él. Porque cuando tú cometes un error fuera de la voluntad de Dios, las consecuencias son dolorosas y solitarias. Pero cuando cometes un error caminando con Dios, ese error se convierte en una lección, en una oportunidad de crecimiento, en una prueba que te hará más fuerte. Y mira, todos los grandes hombres y mujeres de Dios en la Biblia tuvieron momentos donde no sabían qué hacer exactamente. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. Moisés tuvo miedo cuando Dios lo llamó. Josué tuvo que ser valiente para entrar a la tierra prometida. Pablo enfrentó persecuciones y prisiones. Ninguno de ellos fue perfecto, pero todos caminaron por fe, y Dios los respaldó. Así que no dejes que el miedo a equivocarte te robe las bendiciones que Dios quiere darte. Ora. Busca consejo, espera el tiempo de Dios, pero cuando llegue el momento de moverte, muévete. Y si en el camino te das cuenta de que no era por ahí, vuelve a Dios. Él es experto en redireccionar vidas. Él sabe usar nuestros errores para enseñarnos cosas que de otra forma nunca aprenderíamos. Y recuerda esto siempre. Dios no está esperando que tomes la decisión perfecta. Está esperando que tomes la decisión correcta de caminar con Él, de obedecerle, de confiarle tus pasos. Como dice el Salmo 37, versículo 23, «Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino». Tus pasos están en las manos de Dios. Y créeme, no hay mejor lugar donde puedas estar. Parte 7. La séptima clave para tomar decisiones con sabiduría bíblica es no decidas desde la emoción, decide desde la paz de Dios. Este punto es tan importante que sinceramente podría salvarle la vida a muchas personas si lo entienden y lo aplican de verdad. Porque uno de los errores más comunes y más peligrosos que cometemos a la hora de tomar una decisión es hacerlo en un momento de emociones desbordadas. Mira, las emociones son buenas. Las emociones son un regalo de Dios, pero no son un buen lugar para decidir. Porque las emociones son inestables. Las emociones cambian de un momento a otro. Hoy puedes estar feliz y mañana triste. Hoy puedes estar ilusionado y mañana decepcionado. Hoy puedes sentirte fuerte y mañana sentir que no puedes más. Las emociones fluctúan, suben y bajan como las olas del mar. Y aquí es donde muchas personas se meten en problemas porque toman decisiones cuando están muy enojadas, muy dolidas, muy tristes, muy emocionadas o muy enamoradas.
Y esas decisiones casi siempre terminan siendo desastrosas. Hay gente que se ha casado solo porque estaba emocionalmente necesitada de cariño. Hay gente que ha renunciado a un trabajo solo porque tuvo un mal día. Hay personas que han dejado ministerios, amistades, iglesias, proyectos, solo porque en un momento de debilidad emocional dijeron, no puedo más. Y después se arrepienten. Por eso la Biblia es tan clara en cuanto a esto. En Colosenses capítulo 3, versículo 15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Escuchaste bien? No dice y las emociones gobiernen. No dice y lo que sientes gobierne. Dice la paz de Dios. Porque la verdadera paz de Dios es el mejor semáforo espiritual para saber si una decisión es correcta o no. Déjame explicarte esto mejor. Cuando estás por tomar una decisión, es normal que sientas nervios. Es normal que tengas emociones encontradas. Pero en lo profundo de tu corazón, donde solo Dios y tú saben lo que hay, debe haber paz. Esa paz que no depende de las circunstancias. Esa paz que no depende de que todo se vea perfecto. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Como dice Filipenses capítulo 4, versículo 7. Porque si tú vas a tomar una decisión y en tu interior hay confusión, ansiedad, desesperación, inquietud, angustia, entonces detente. No es el momento. No es la forma. No es la decisión correcta. Mira, a veces las emociones te gritan, hazlo ya, no lo pienses tanto, lánzate. Pero la paz de Dios te susurra, espera un poco más, confía en mí, yo tengo el control. Y ahí es donde se nota quién decide por impulso y quién decide con sabiduría. Quiero darte un consejo muy práctico. Nunca tomes una decisión importante en el pico más alto de una emoción. Es decir, nunca decidas algo cuando estés extremadamente feliz, ni extremadamente triste, ni extremadamente enojado, ni extremadamente ilusionado. Espera a que las aguas se calmen. Espera a estar en un estado de paz interior. Ora, busca a Dios, permite que su presencia calme tu alma y entonces decide. Recuerda que las emociones son como un mal clima. Por más tormentoso que esté el día, tarde o temprano el cielo se despeja. Pero si decides en plena tormenta, lo más probable es que tu decisión esté influenciada por el miedo, por la rabia, por la tristeza o por la euforia, y ese no es el terreno donde se construyen decisiones firmes. En la Biblia, Jesús siempre se movía con paz. Nunca lo veías actuando por desesperación, nunca lo veías tomando decisiones apresuradas. Él caminaba sabiendo que el tiempo de Dios era perfecto. Sabía cuándo hablar y cuándo callar, cuándo moverse y cuándo esperar. Por ejemplo, cuando Lázaro murió, la familia de Lázaro quería que Jesús llegara rápido, que sanara a Lázaro antes de morir. Pero Jesús se quedó donde estaba unos días más, no porque no amara a Lázaro, sino porque él sabía que el tiempo de Dios era más importante que las emociones humanas. ¿Y qué pasó al final? Jesús llegó en el tiempo exacto para manifestar un milagro que iba mucho más allá de una simple sanidad. Resucitó a Lázaro.
Así que no dejes que las emociones te saquen del tiempo de Dios. No dejes que un momento de desesperación te haga tomar una decisión de la cual te puedas arrepentir por años. Quiero que recuerdes siempre esto. Las emociones son pasajeras, pero las consecuencias de una mala decisión pueden ser permanentes. Decide desde la paz. Decide desde la calma. Decide con Dios. Porque las mejores decisiones nacen en un corazón en paz. Un corazón que sabe esperar. Un corazón que ha aprendido a ser guiado por la voz suave del Espíritu Santo y no por los gritos del alma. Y si hoy estás en una encrucijada, si hoy estás a punto de tomar una decisión importante, detente un momento, respira profundo, ora y pregúntale a Dios: Señor, ¿esto viene de ti? ¿Esto me va a dar paz o me va a robar la paz? ¿Esto me acerca a ti o me aleja de tu propósito? Y te aseguro que Dios te va a responder, porque a un corazón humilde y sincero, Dios nunca lo deja sin respuesta.